La recomendación de esta semana es un podcast de reciente lanzamiento, tiene apenas 7 episodios y se publicó el pasado 16 de enero. Su nombre es Bodas Icónicas. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Como muchos sabréis, me gusta comenzar la semana recomendando un nuevo podcast para seguir llenando vuestros reproductores de mis recomendaciones y que espero que dentro de muy poco tiempo se conviertan también en las vuestras. Esta vez os traigo un podcast que quizás a simple vista, como me ha pasado a mí, no os atraiga porque el tema de las bodas icónicas, que es el nombre del podcast, quizás esté muy ligado al mundo de la prensa rosa, de esa prensa mal llamada del corazón, y que si bien últimamente en los años se ha convertido en, digamos, prensa amarillista, personalmente creo que el podcast de hoy quizás se podría catalogar más bien como histórico. Dejadme que me explique. Es un podcast que nos llega de la mano de Vanity Fair y nos cuenta en pequeños episodios de aproximadamente unos 30 minutos de duración, episodios semanales también, las uniones de algunos personajes bastante importantes de la sociedad, no voy a decir de nuestra sociedad, porque no solamente hablan de personajes españoles, ojo, sino que son también de alcance internacional. De hecho, me atrevería a decir que más de la mitad o casi la mitad son internacionales, pero es curioso cómo si echamos la vista atrás en los últimos años tenemos casos como políticos que se han casado con modelos, actores que se han casado con políticos, actrices que se han casado con cantantes, futbolistas que se han casado con actrices y que luego se han reconvertido a cantantes, personajes de la realeza que si bien a lo mejor se han casado en primer lugar con personajes ilustres también del mundo de la realeza, quizás en su segunda boda no ha sido así. Ahora, cuando repase un poquito los protagonistas de cada uno de sus episodios, veréis a qué me refiero. Y es que muchos de estos personajes han llenado las páginas de las revistas del corazón, los programas del corazón, pero quizás ha sido precisamente por estas uniones, no por sus trayectorias anteriores a esas bodas. Me explico, un político puede tener una larga trayectoria profesional, pero hasta que no se ve salpicado por una de estas bodas, no acaba dentro de estas revistas del corazón o programas del corazón. Y al revés, puede ser que gracias a una boda, un personaje totalmente desconocido empiece una nueva carrera que le acabe derivando a la política. Pero claro, para eso tenemos que conocer la historia que hay detrás de cada una de estas personas y de cada una de estas bodas icónicas. Voy a repasaros un poquito algunos de sus protagonistas porque veréis muy bien a qué me refiero. El primer episodio lo dedicaron a Elizabeth Taylor y a Richard Burton. El segundo, este quizás nos toca un poquito más de cerca, es Isabel Preisler y Julio Iglesias. Yo la verdad que sabía que habían estado juntos durante muchos años, yo creo que todos lo sabréis, pero no sabía muy bien por qué fue tan importante este matrimonio. Y es que después de Julio Iglesias, Isabel Preisler vuelve a protagonizar otro episodio y otra boda icónica, en esta ocasión con Miguel Boyer, un político socialista, si no me equivoco. Luego tenemos a Camilla Parker Bowles y Carlos III, el actual y reciente rey de Inglaterra, Romina Power y Albano Carrisi, a Carmen Cervera y Heinrich von Thyssen-Bornemisza, el barón Thyssen, y en último lugar, al menos cuando estoy leyendo esto, porque si no me equivoco, hoy mismo se estrenará un nuevo episodio, veremos a ver quiénes son los protagonistas. Te han dedicado el capítulo a Carla Bruni y Nicolas Sarkozy, el político francés y la cantante, si no me equivoco, y modelo también. Como veis, pues son diferentes perfiles de muchos ámbitos distintos y que cuando hablamos de estas parejas, automáticamente nuestra
cabeza siempre piensa en lo que han ocurrido gracias a sus bodas. Pero no necesariamente son personajes de la prensa rosa. No, yo creo que no. O al menos así me lo está pareciendo a mí, porque reconozco que me he pegado una maratón de este podcast. ¿Y por qué? Os estaréis preguntando. Bueno, porque se trata de una producción que conozco a bastante gente interna. Es una producción, ya digo, de un podcast de Vanity Fair producido por El Cañonazo. Al cual pues tengo el placer de conocer a Luis Alcázar, que es uno de los productores de ello, a José David del Puello, Sune, que es el que ha hecho la edición y la dirección, Margot Martidín y Emma Musol, que han ayudado con los guiones y bueno, en fin, como veis son gente bastante cercana a mí, y la verdad que me enorgullece conocer a todas las personas que han hecho posible que Raquel Piñeiro, que es la periodista y voz principal de esta producción, de este podcast, pues haya quedado tan bien. La verdad que, pese a que es un tema que a mí quizás de primera mano no se me hubiera ocurrido escuchar, gracias a que están todas estas personas detrás, y me he dicho, uy, voy a ver qué es lo que han hecho. Y la verdad que estoy bastante enganchado, lo reconozco. Si recordáis, hace ya unos cuantos episodios os hablé de que me habían llamado de una empresa para posiblemente dirigir un podcast, una producción, pero que al final no había sido así, pero que aún así estaba bastante contento, y que en un futuro os hablaría de qué podcast me habían llamado para dirigir. Bueno, pues esta es la producción en la que me tuvieron en cuenta y fui uno de los candidatos para dirigir, pero que al final no ha podido ser. Pero como veis, pues oye, la verdad que aunque no tengo nada que ver con ella, pues me siento muy orgulloso de conocer a todos los que están detrás, y la verdad que han hecho un muy buen trabajo, porque a mí me tienen enganchado. Bueno, os voy a dejar el enlace al podlink de Bodas Icónicas para que vosotros también os pongáis al día y que semana a semana sigáis conociendo a las parejas protagonistas de cada uno de estos enlaces, porque la verdad que, ya digo, aunque no os guste, digamos, ese morbo de saber lo que ha pasado con estas parejas, sí que históricamente merece la pena conocer pues lo que ocurrió y por qué estas parejas están donde están, o bueno, quizás ya no están tan emparejadas, pero bueno, eso lo tendréis que descubrir escuchando cada uno de estos episodios. Y ahora me despido, y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.